Muchísimas gracias al colegio por la invitación que se me extendió. Me toca realmente muy difícil hablar después de don Roberto con su excelente exposición, pero bueno, vamos a intentarlo. Cuando a mí Alonso me propuso venir a hablar sobre responsabilidad y cuáles eran los huecos que tenía la Ley General de la Administración Pública, a mí lo único que se me ocurrió fue la responsabilidad de la actuación judicial. En eso, digamos, para mí, por lo menos, existe una imposibilidad casi absoluta de defender, porque nunca sabemos cuáles son las normas que se aplican. Toda la construcción es prácticamente jurisprudencial en relación al tema, ¿verdad? Y cambia constantemente, como cambia la jurisprudencia, y al final se torna muy valorativa. Vamos a ver si logro manejar esto. Ok. ¿Cuál es el marco constitucional del cual deriva la responsabilidad? Bueno, el Poder Judicial es responsable porque en general el Estado es responsable, de conformidad con el artículo 9. Tenemos además definida cuál sería eventualmente la jurisdicción que tendría que conocer del tema, de conformidad con lo que establece el artículo 49, y también tenemos definido en la Constitución, a grandes rasgos, lo que constituye el límite de la responsabilidad del Poder Judicial. Pero aquí empezamos con los problemas. Y es que de acuerdo con ese artículo, el Poder Judicial será responsable por su actuación jurisdiccional de conformidad con lo que establezca la ley. ¿Verdad? Y vamos a ver que la ley es muy poco clara en relación a qué se regula para definir la responsabilidad del Poder Judicial. En un primer término, la ley orgánica del Poder Judicial establece algunas normas, sobre todo derivadas o relacionadas con la responsabilidad personal de los funcionarios del Poder Judicial, pero no contiene una regulación específica en relación a qué pasa cuando este órgano no funciona de forma correcta. Por ahí, el Código Procesal Contencioso Administrativo contiene una norma regulada específicamente para dos supuestos, que es, bueno, por un lado, la regulación específica cuando exista un error a la hora de aplicar alguna medida dentro del proceso penal, llámese prisión preventiva o similares, en donde está estructurado como una responsabilidad judicial por actuación irregular, ¿verdad? Porque en este caso se parte de que la actuación fue así establecida. Y hay un segundo supuesto que es el que más incluso genera para nosotros trabajo aquí en la Procuraduría, y es el referido a aquellos supuestos en los cuales una persona sufre prisión preventiva y luego de que el proceso termina, la persona es absuelta por certeza absoluta del proceso. Este supuesto, que es el que para nosotros implica más trabajo, genera varios problemas. El primer supuesto, y para mí la primer gran interrogante, es qué clase de responsabilidad tengo yo enfrente. Tengo una actuación legítima por parte del Poder Judicial a la hora de dictar una resolución en donde se le aplica una prisión preventiva a una persona, ¿verdad? Y posteriormente tengo una definición de absoluta inocencia por parte de la persona que fue sometida al proceso penal. Yo creo, y aquí es la primera crítica que yo tengo que hacer al sistema, que esto es una responsabilidad por actuación lícita del Poder Judicial. Sin embargo, nunca hemos logrado, y lo digo así porque lo hemos alegado en algunos casos, nunca hemos logrado que el tribunal revise esta responsabilidad en el marco de una actuación lícita. Aquí vale la pena señalar que ya la Sala Constitucional, a la hora de analizar la constitucionalidad de este artículo, advirtió que era posible restringir el parámetro de responsabilidad a la definición de una absoluta certeza en cuanto a la inocencia, precisamente partiendo de que la resolución por la que se declara la prisión preventiva es una resolución que es válida y legal y no ha sido así, digamos, declarada de otra forma dentro del proceso jurisdiccional. Entonces, si yo parto de esa hipótesis, vos tendría que concluir en primera instancia que estoy ante una responsabilidad por actuación lícita y no por actuación ilícita, lo cual me modifica incluso muchísimo los parámetros para la responsabilidad o de la indemnización que tenga que otorgar en este caso el Poder Judicial. Pero esa es una de las primeras cosas que nosotros por lo menos discutimos. El otro gran marco que existe es la responsabilidad personal de los funcionarios judiciales definidos en algunas de las leyes sectoriales, por ejemplo la ley orgánica del Ministerio Público o la ley orgánica, digamos, del organismo de investigación judicial. Pero vuelvo al tema de que esta es una responsabilidad administrativa
de los funcionarios, e incluso en algunos casos es de tipo civil, pero no es una normativa que regule o un cuerpo legal que regule en forma clara la responsabilidad del Poder Judicial. Fuera de estas normas no existe técnicamente una norma que regule la responsabilidad cuando el Poder Judicial es el que se equivoca, ¿verdad? Entonces, por eso lo puse entre signos de pregunta, no existe un verdadero marco legal que defina la responsabilidad judicial del Estado cuando actúa como juez. ¿Qué creo yo que debe de regularse en este caso? Bueno, atendiendo a los criterios jurisprudenciales que ha tenido la Sala Primera en este tema, ¿verdad? Creo que debe de existir una verdadera delimitación del concepto del error judicial. Y es que, digamos, en términos generales, por lo menos yo en lo personal concuerdo en cuál ha sido la posición de la Sala Primera en el sentido de que se debe de entender por un error judicial. Sin embargo, este concepto no es aplicado de la misma forma siempre, precisamente por ser una construcción jurisprudencial y no estar definida o positivizada en un cuerpo legal. Puedo contar, y me voy a permitir contar una pequeña anécdota de un proceso que nosotros llevamos, en el cual, bueno, había una persona que comete un delito, es agarrado en flagrancia, se presenta, la persona se identifica como A, dice yo soy A, ¿verdad? El organismo de investigación judicial hace todo el análisis y dice, no, mire, él es B, él no es A, ¿verdad? Pero es una persona que no tiene cédula, que nunca la ha sacado, no hay huellas dactilares, digamos, es una identificación que hace el organismo de investigación judicial a partir de entrevistas a los vecinos. Cuando el asunto llega a la audiencia preliminar penal, ¿verdad? La jueza la jueza que conoce del asunto dice, no, yo no sé quién es él y necesito identificarlo. Y haciendo uso de una de las normas del Código Procesal Penal, lo que dice es, no, yo necesito identificarlo, afuera está la tía del señor, la vamos a traer, la vamos a poner a declarar y la persona va a decir quién es. Y la señora dice no, o sea, la tía dice no, él es A, ¿verdad? El proceso continúa, lo condenan, se inscribe la condena en el archivo judicial, ¿verdad? Y 9 años y medio después, ¿verdad? El verdadero A, ¿verdad? Llega, plantea un proceso contencioso y dice, mire, a mí me identificaron mal, me pusieron una condena que no me correspondía, ¿verdad? Y yo quiero que me indemnice. Revisando un poco el proceso penal, nos damos cuenta de que la tía no era la tía de A, sino la mamá de B. Y cuando hace la declaración, miente para defender a su hijo, ¿verdad? Pero lo interesante no queda ahí, o sea, el asunto va 2 veces a Sala Primera, la primera vez el proceso se anula y la segunda vez los jueces de primera instancia del Tribunal Contencioso lo que definen es, ve, aquí hay un error judicial a la hora de identificar a la persona, ¿verdad? Porque aunque el artículo 85 del Código Procesal Contencioso Administrativo le permite al juez identificar a la persona a través de la cédula, a través de una investigación del organismo de investigación judicial o a partir de la declaración de un testigo, escogió mal. Y en este caso debió haber escogido lo que le dijo el organismo de investigación judicial y no lo que le dijo la tía que no era tía. El asunto va a casación y la sala confirma la sentencia diciendo efectivamente aquí hay un error judicial porque aunque la juez penal lo único que hizo fue aplicar el artículo 85 y lo aplicó mal porque debió haber escogido la otra prueba. Entonces, para mí este es uno de los casos en donde ejemplifica hasta dónde se necesita una definición legislativa de lo que es un verdadero error judicial, porque, digamos, contrario a lo que señala la sala en ese caso, no puede haber un error judicial si el juez penal lo único que está haciendo es aplicando una norma correctamente. O sea, aquí lo que hay es un análisis sobre la sana crítica que utilizó el juez para decidir entre una prueba y otra. Y es muy difícil, ¿verdad? Y eso me lleva a la segunda cuestión, que es la delimitación de la competencia del juez contencioso para su análisis.
Y es muy difícil para una jurisdicción que no es la especializada, ¿verdad?, analizar si una decisión tomada en una jurisdicción extraña es correcta o no es correcta, porque los criterios de valoración de la prueba en sede penal no son necesariamente los mismos que en sede contenciosa administrativa. Entonces, creo que además se necesita una regulación porque se necesita una determinación clara de cuál es la competencia que el juez contencioso debe tener a la hora de analizar ese supuesto error judicial. Si es necesario, por ejemplo, que haya una declaración por parte de un tribunal superior, que es la tesis, digamos, jurisprudencial que más se ha sostenido, si es necesaria la declaración de un juez superior que diga efectivamente que hay un error judicial, si esa declaración judicial, si esa declaración del error va o no va a ser obligatoria para el juez contencioso administrativo. No quiero abusar, pero voy a contarles otra historia, ¿verdad?, en relación con esto, y es el caso digamos, de un pescador que, ¿verdad?, llega es también agarrado en flagrancia por hacer pesca de arrastre de un camarón que está en veda. En ese momento, el juez penal, cuando resuelve el asunto, dice, no, mire, aquí no hay tipicidad, ¿verdad?, no, el delito no se ajusta, ¿verdad?, y entonces lo absuelvo, pero no solo lo absuelvo, además hay un error flagrante a la hora de arrestarlo, ¿verdad?, y yo le recomiendo a usted, señor, son orales las sentencias, ¿verdad?, yo le recomiendo a usted, señor, que vaya y plantee una demanda contra el Estado, porque a usted el Estado le violó sus derechos. En el proceso contencioso, lo que hacemos es presentar prueba, ¿verdad?, de que la tesis jurisprudencial y además la norma específica efectivamente establece que la pesca en esas condiciones constituye un delito, ¿verdad?, y los jueces contenciosos en ese caso pues dicen, mire, digamos, lo que haya dicho el juez penal en relación con la existencia de un error a mí no me vincula, yo no puedo modificar la sentencia penal, pero sí puedo decir que aquí no hay responsabilidad. Entonces, esos dos ejemplos para mí los traía para decir que yo creo que sí tiene que haber una definición clara de cuál es la delimitación de la competencia del juez contencioso en este tema. El otro gran tema es el agotamiento de los recursos judiciales. Es necesario que la parte haya tratado de corregir ese error dentro del proceso judicial. Yo creo que sí. O sea, yo creo que es necesario que el juez, dentro del proceso base, digamos, penal o civil o el que sea el que pueda entrar a conocer efectivamente el supuesto error, por aquello de que las nulidades solo deben ser conocidas dentro del proceso contencioso. Si no, convertiríamos a la jurisdicción contenciosa en una superjurisdicción que conocería de cualquier cosa. El otro punto es cuál es el verdadero efecto del error judicial. Si yo detecto un error judicial de la magnitud que se requiere para generar responsabilidad, porque no es cualquier error, sino la magnitud que se requiere para generar responsabilidad, eso automáticamente genera responsabilidad al funcionario que cometió ese error. Si le aplicamos lo que dice la Ley General de la Administración Pública, en teoría, no en la práctica, eso ocurre así en el caso del funcionario público, con la salvedad de que tiene que haber la demostración del dolo o culpa grave. Pero pareciera que ese elemento también necesita un desarrollo legislativo, ¿verdad?, que yo modestamente propondría que sea igual al del funcionario público. O sea, digamos, si hay dolo o culpa grave en ese error judicial, pues también debería de responder. El otro gran tema es el tema de la mora judicial. Y aquí no me voy a extender mucho porque, digamos, la definición de los parámetros para su aplicación y valoración ni siquiera son normalmente dados por la jurisdicción contenciosa administrativa, sino más bien por la constitucional, pero efectivamente este es un tema que tiene mucha relevancia, sobre todo cuando estamos ante casos, digamos, en que pueden tener la misma duración en la sede hasta primera instancia o en la sede de casación. Muchas veces los procesos duran incluso más en sede de casación, la mayoría de las veces. Entonces, vamos, el tema de la mora judicial también es todo un tema que debería de regularse para mí y que no está dentro del proceso. Y por último, es el efecto del recurso de revisión de sentencias. Digamos, la revisión de las sentencias en algunos de los supuestos parte precisamente de un error judicial. Entonces, la sentencia de revisión debería de establecer claramente
que hay un error judicial, sí lo debería de decir. Porque en principio, ¿verdad? Si el recurso de revisión prospera es precisamente porque ha habido una anomalía en el proceso. Ahora bien, el otro tema es el tema de la responsabilidad por las actuaciones de los órganos auxiliares. Muchas de las actuaciones ya se encuentran parcialmente recogidas en las leyes orgánicas. Pongo el ejemplo por lo menos del caso del Ministerio Público, aunque el Ministerio Público, en el caso del Ministerio Público solo se regula de manera personal, lo cual en algunas oportunidades e incluso en algunos votos salvados que se han realizado por parte del Tribunal Contencioso, ha planteado la cuestión de, bueno, si el Poder Judicial responde de conformidad con lo que establezca la ley y la ley orgánica del Ministerio Público solo establece responsabilidad personal, eso quiere decir que el Poder Judicial solo responde cuando se trata de la responsabilidad personal del agente fiscal. Recordemos que esa fue la posición que sostuvo la Sala en relación con los jueces durante muchísimos años, entonces no sería descabellado pensar que eso es así. Uno de los temas que más ha complicado para mí el análisis en este tema es que en el caso de los órganos auxiliares no es ni responsabilidad judicial, o sea, no es ni actuación judicial ni actuación administrativa, pero igual le aplico procesos, o sea, igual le aplico la Ley General de la Administración Pública. Para mí pareciera que la distinción entre sí es actuación judicial, pero no actuación administrativa, digamos, es totalmente irrelevante. Si no es actuación jurisdiccional, es un órgano del Estado realizando labor y desde ese punto de vista debería de considerarse como parte de la responsabilidad de la Ley General de la Administración Pública, sin hacerse tantas bolas, por decirlo de alguna forma, en relación con qué clase de responsabilidad o qué clase de actuación es la que se realiza. Y de nuevo, para mí en este caso, tiene que haber una delimitación clara de la competencia del juez contencioso, o sea, si debe de existir o no un pronunciamiento del tribunal competente. Nos pasa muchísimo con los casos en donde el Ministerio Público acusa y por alguna razón en el proceso el asunto o tiene un sobreseimiento antes de llegar a juicio o el mismo Ministerio Público al final decide no acusar, pero abre todo el proceso de investigación, que nos estamos llenando de procesos solicitando responsabilidad porque se está llegando, digamos, a sostener la tesis por parte de los litigantes de que la sola presentación o la sola acusación por parte del Ministerio Público genera responsabilidad. Y eso me parece a mí que se debe precisamente a la falta de una normativa clara que establezca, ¿verdad?, cuál va a ser el criterio de imputación en este caso y cuál va a ser, vuelvo al tema, la posibilidad que tenga el juez contencioso para valorar, ¿verdad?, cuál es la capacidad que ha tenido el agente y cuál es la actuación que ha tenido el agente, sobre todo son los agentes fiscales, pero también hemos tenido otro tipo de actuaciones. Ahora, todo esto para decir, ¿necesitamos una nueva configuración del concepto de daño? Yo creo que no. Yo creo que con el concepto de daño que está en la Ley General de la Administración Pública podemos establecer un concepto de daño aplicable también a la actuación judicial. Sin embargo, eso no lo podemos decir nosotros en los escritos, porque la Sala Primera nos regaña cuando decimos que vamos a tratar de aplicar la Ley General de la Administración Pública a la actuación judicial. O sea, no, eso no se aplica así, eso no se aplica, el criterio no se aplica. Entonces, al final terminamos diciendo que el daño debe ser evaluable, indemnizable y aceptable, ¿verdad?, sin decir que la norma la cogemos de la Ley General de la Administración Pública. Entonces, caemos en el absurdo de cuidarnos porque si no nos regañan, y las regañadas son bastante severas en ese sentido. Está también todo el tema de cuándo puede ser dentro de este marco una responsabilidad por actuación lícita, ¿verdad? Volvemos al tema de qué pasa si el Ministerio Público me abre a mí un proceso de investigación y al final, digamos, el mismo Ministerio Público determina que no, pero salí en prensa y todo el mundo se dio cuenta de que me abrieron un proceso penal. Esa actuación es una actuación lícita, pero me genera responsabilidad. ¿Estoy obligado a soportarla o no estoy obligado a soportarla de conformidad con los parámetros del 194? Y por último, y esta es una reflexión mía, me preguntaba yo también dónde debe radicar la reforma, si en la Ley Orgánica del Poder Judicial o en la Ley General de la Administración Pública. Y yo personalmente me decanto por introducirle un capítulo a la Ley General de la Administración Pública,
que regule el tema de la responsabilidad en el caso del Poder Judicial, por dos sencillas razones. La Ley General contiene los principios que se aplican actualmente, lo llamemos de la forma en que lo llamemos, pero además la construcción de un concepto distinto para efectos de la responsabilidad por actuación judicial me generaría una diferencia poco clara o poco aceptable desde el punto de vista de los funcionarios públicos. Yo tengo una ley general que me regula la responsabilidad de la actuación en sede administrativa y en sede legislativa, pero tengo una normativa especial que me regula la responsabilidad del Poder Judicial. Pareciera que tampoco se necesita una regulación especial y generaría una discriminación, en mi criterio, odiosa para ello. Muchas gracias.